bienvenidos. Estamos nuevamente en otra etapa y otro capítulo de Voces y Facetas de Mujer. Hoy día me siento acompañada por una mujer muy importante, muy inteligente, una dama muy distinguida. Vamos a ir a una pequeña pausa y la conocemos. Hola, señora Teresita, nos encontramos esta tarde en su hogar. Muchas gracias por habernos abierto las puertas, ¿cierto? Una casa tan bonita, usted tan acogedora, una mujer tan culta. Me acabo de sorprender aquí mientras conversábamos. Me gustaría que se diera a conocer a través de la pantalla, porque mucha gente la ubica, creen que usted no es de acá. O sea, cuéntenos un poco de su historia, como de dónde es, su origen, sus padres, su abuelita, que es importante para usted también en su vida. Cuéntenos un poco de su infancia y después cómo fue avanzando. La verdad es que yo soy nacida y criada en Achao, soy achaína de corazón. Primero achaína y después chilota. Y en tercer lugar chilena. Claro. Amo mucho mi pueblo. Mis padres eran, mi madre una gran profesora, Cornelia Torres Avendaño, y mi padre agricultor, se llamaba Armando Ruiz Navarro. Mis abuelos fueron mi abuela Pancha, Francisca Navarro Villegas, fue oriunda de Quenac, la madre de mi papá. Uh-huh. Ella fue una gran maestra, fue la primera directora que tuvo ¿el colegio? La escuela parroquial de Achao, que dio paso después al liceo Ramón Freire. Mire qué interesante. Ella era una directora jubilada y la nombró el párroco de la época, don Germán Ampuero. Ah, mire, qué bien. Mis abuelos maternos fueron de Coñab. Mis abuelas fueron dos mujeres tremendas, de vanguardia, porque ellas quedaron viudas muy jóvenes con 5 hijos cada una y los educaron a todos. El menor de los hijos de mi abuela Clarisa, Avendaño López, uh-huh, estudió en leyes en la Universidad de Chile, de Coñab a Santiago. Imagínate. En la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, de Santiago, no de Concepción ni Valparaíso, claro, de Santiago, donde llegaban los mejores alumnos. Exacto. Fue compañero de él, pues. Imagínese. El tío Alfredo Torres Avendaño. ¿Y está vivo todavía? No, murió hace mucho tiempo, o sea, aún no. Mi tío Alfredo murió hace como 20 años antes que él. Bueno. Claro. Sí. Mire qué interesante. Entonces usted viene de una familia de maestros. De maestros. Sí. De maestros, y usted absorbió de unas tías abuelas que mi papá nombraba mucho y que nosotros de repente pensábamos, mi papá, Dios mío, a lo mejor son un poco carriles de él, y después las voy encontrando en un libro que estoy leyendo ahora, que son de las normalistas, la escuela de preceptores de Puerto Montt, que dio origen a la escuela normal de Ancud. Sí, mira, claro, qué interesante. Y ahí me las encontré. Su familia, en su ADN está la educación. Profesora, sí. ¿Cierto? Después estudié un poco más y saqué un cartoncito de educación diferencial. ¿Y usted dónde estudió, señora Teresita? Yo estudié primero aquí en la escuela número 2 de niñas, con unos profesores extraordinarios, pero extraordinarios. Ay, qué lindo. ¿Los recuerda? Pero absolutamente, doña María Arellano, Estela Vera, Encarnación Uribe, doña Griselda Ruiz, en fin, unas profesoras pero maravillosas. Doña Carmen, ¿cómo se llama? Una que se casó con un juez, una profesora hermosa,
cultural, elegante. Todo. Aguilar, Carmen Aguilar, que se casó con un juez de aquí. El juez era también muy buen mozo, yo me acuerdo era niña, pero igual cuando la iba a buscar o a dejar o qué sé yo, Claro. uno los veía. Era Muy una sofisticado. pareja, sí, claro, pero maravillosa. Bueno, y después me fui al Liceo de Castro y de ahí a la Normal de Ancud. Estudié la normal. Sí, estudié en la Escuela Normal de Ancud. ¿Y cómo era esa odisea para irse a la escuela normal? Ay, eso sí que era bueno. Mi primer viaje, cuando me fui al Liceo de Castro, lo hice en barco. En barco. ¿Cómo se llama el barco? Trinidad. Ese llegaba acá a Chao, Llegaba ¿no? aquí a Chao. ¿Cómo era un poco la historia? Iba Cuéntanos. haciendo, no. Ese hacía el viaje de Puerto Montt y venía haciendo escala en Kikaví, Mechuque a Chao, qué y de lindo. vuelta se iba a Kenak. Creo que una época pasó a Chaulinek, pero después ya no más, solamente a Kenak. Y de ahí se iba a Aysén. Y Imagínate. de Aysén volvía y hacía el mismo recorrido, Claro. Kenak a Chao, de a Chao a Puerto Montt, haciendo escala en Mechuque, y de ahí, o sea, era la única forma que teníamos de salir. Claro, y yo conversando No había otra. con otras mujeres así interesantes como usted, a mí me contaban que en Kenak fue una de las pocas islas donde existían todos los servicios públicos. Sí, absolutamente. Entonces, por eso seguramente Mis era abuelos puerto. también, sí, era puerto, y mi abuelita Pancha, la que yo les nombro, ella, por eso era una isla, pero muy avanzada, porque Claro. ya sacar a estudiar a comienzos del 1900 a sus hijos Lógico. a Puerto Montt, Era una era travesía. una hazaña, pero increíble, o sea, Claro. increíble. Mm. Bueno, mi abuelita después se casó con un señor de Chuye, mi abuelo Zenón Ruiz, el otro apellido, delante nomás nos estábamos acordando con Pelú de los otros apellidos porque nos empezamos a buscar a todos los antepasados. Eso es su Mi historia, abuelo, su claro, árbol. mi abuelo Ruiz, a ver, ¿qué otro apellido era el abuelo? Parece que por el lado de mi abuela lo sé mejor que por el lado... Sí, Bueno, pero ya pero no bueno. era verdad. Y se vinieron a vivir a Quinchao. Ahí mi abuelo compró una propiedad que todavía existe, hasta la casa de ellos todavía existe. Qué Porque lindo. después la compró Pancho Pérez, que es el papá de Marcos Pérez, el que me construyó la casa aquí, Ah, que es perfecto. la mía. Claro. Así es que Esa historia tiene. esa historia. ¿Y cómo sí. era la historia en Trinidad cuando usted se iba? En Trinidad nos teníamos que, habían unos botes, había gente contratada por la empresa marítima, que Ya. era uno de los botes, y el otro era un bote con otros fleteros, que era de don Salvador Vivar, que era papá de Rafael y abuelo de Pepe Vivar. Ya. Él tenía un bote que entraban cuando llegaba el barco, haya tempestad o no, porque en ese tiempo nadie cerraba el puerto. Llueve, truene, relampaguee, el barco llegaba y se entraba como podía. De repente no podían ni siquiera poner las escalinatas, había que trepar, Ah, había que increíble. verdaderamente trepar, porque la escala, el bote con las olas no podía uno atracar bien, Exacto. entonces tenía que trepar por unas escalas como de gato que le llamaban, y así se subía y arriba la tiraban y vamos. y sus maletas y todo a la Todo, tía. allí El acomodador. los fleteros tiraban eso como podían, y era, pero todo un cuento, o Y era sea, enorme, una ¿no? odisea, y el barco era espectacular porque habían de primera y de tercera, y en primera la atención, las comidas eran maravillosas. ¿Cuánto Yo se me acuerdo, demoraron en llegar? 6 horas a Castro, y Ya. a Puerto Montt eran como 10 o 12, más o menos. Increíble, ¿eh? Sí, y uno comía, pasaba un comedor precioso y las comidas eran maravillosas, pero maravillosas. Como el Titanic. Uno se sentía, ¡Qué pero lindo! así, no, A veces uno- claro, uno como niña las encontraba, pero ya Qué lindo. increíble, increíble, ¿no? Cuando se podía pagar en los pasajes en primera eran unos viajes maravillosos. Un lujo. Y pues. yo nunca tuve miedo, así que a mí la ola me daba exactamente lo mismo. Claro. Siempre que pudiera agarrarme de donde pudiera, nunca tuve,
jamás tuve miedo. Entonces, tempestad o no tempestad, a mí me daba exactamente igual. Como los barcos ingleses. Sí, la verdad es que yo nunca sentí miedo, nunca. Qué lindo. Nunca. Y usted estudió en la normal. ¿Cómo era estudiar allá? ¿Cómo se fue? Bueno, ¿cómo me fui? ¿Cómo se fue? Porque yo sé que una travesía. Otra odisea, porque cuando me fui a Castro me fue a dejar mi papá en el Trinidad. Eso fue menos tremendo que cuando nos fuimos a la normal me fue a dejar mi mamá. Ya. Y había camino, porque a Vancouver uno no podía llegar en barco. Entonces, había camino a caballo hasta el pasaje. De aquí a Chao. De aquí a Chao. Nosotros nos fuimos con 4 caballos, menos mal que mi papá tenía caballos, porque si no, se fue hermoso, mi mamá en uno, yo en otro, Julio en otro, y un caballo cargado con las camas, maletas enormes, con todo el equipamiento que nos pedían en la normal, que era pero impresionante, una cantidad de delantales, blusas, pero ropa interior, porque tenían que andar elegantes. 6 años, claro, y de estar un año entero, veníamos solamente en vacaciones de invierno, entonces teníamos que disponer de mucha ropa. Claro. Y bueno, y un caballo cargado, y llegábamos al pasaje y ahí había un balsero contratado por el Estado, que él trabajaba de 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y no se pagaba un centavo. Él pescaba un bote grande, pasaba remo, el que llegara, y a la hora que uno llegara dentro de ese horario, él tenía la obligación de pasar. Y no se pagaba un peso, porque él recibía un sueldo que debe haber sido una porquería, pero él tenía la recibía un voluntad sueldo, y le gustaba hacer bien su trabajo. Del Estado, que después lo debe haber jubilado, qué sé yo. El mismo tipo de balsero que había entre Quenac y la isla del frente, Cahuat. En la parte más angosta también había un balsero que trabajaba, también debe haber sido 8 o 9 hasta las 6 de la tarde. Y cualquier persona que quisiera pasarse al otro lado, él tenía la obligación de transportar. Claro. Eso era. ¿Y llegó a Castro? Y ahí llegamos a Castro. Llegamos a Dalcahue. El señor nos trasladó con todo este equipamiento, este equipaje, y subirnos a una micro que era todo un cuento. La micro se llamaba, le decían la Pudri. ¿Cómo sería de nueva? Cuando le quebraban los vidrios le ponían un cholguán. Pero qué increíble. ¿Y en qué año fue eso, señora Teresita? Eso fue, a ver. En 1950. 1952, por ahí. No, yo salí en 55. El 55 fue cuando me fui al liceo, después a la normal me fui el 57, 58, 59, 60, 61, 62. Claro, justo. El 57. ¿Cuántos años estudiaba en la normal? 6 años. 6 años. Sí, Súper preparado. 6 años, sí. Una universidad, entonces, pues. Claro, exactamente, porque nos daban toda la formación profesional y la académica de lo que se da en los liceos. Bueno, los antiguos profesores, los primeros profesores fueron todos de la normal. Claro, exactamente. Hasta que se acabó y se cerró y comenzaron las universidades con pedagogía. Que no se comparan en nada. En lo absoluto. Sí, en ningún aspecto. Claro. En ningún aspecto. ¿Y usted llegaba a bueno, llegamos a la micro, cargarla. Yo no me acuerdo, se vería en un carretón que nos hizo llegar todo este equipaje a la micro, y de ahí a Castro. Y de Castro a la casa de mi abuelita, que felizmente vivía a una cuadra de la plaza, de mi abuelita Clarisa, con todo este equipaje. Bueno, como ella ya sabía que nosotros íbamos, a pesar de que no había telegramas nomás, desde ese tiempo. Y así se comunicaban. Era la única forma. Claro. Ella sabía el día que íbamos a llegar, entonces nos debe haber estado esperando con algún carretón para llegar a su casa, cargar todo este cuento, y al otro día seguir viaje a Ancud. Ay, pero era una odisea. Claro, y mi abuelita vive arriba en la plaza, como digo, a una cuadra de la plaza. Y la estación de ferrocarril quedaba abajo, frente al muelle.
O sea, era bajar toda la calle Blanco, y en ese tiempo taxi. Si es que Castro tenía algún taxi aparte de carretones, no eran dos. Y en un taxi no iba a caber un colchón enorme, enormes maletas. No, pues tenía que ser carretón. Lógico. O nada. Carretón nada más, porque Exacto. taxi, aunque hubieran habido, que no lo recuerdo. No se podía. No se podía. Así que a la levantada a las 6 de la mañana para ir a tomar las 7 el tren y 6 horas, bueno, el carretón ya estaba contratado el día anterior, cargó y nos llevó. Lógico. Y ¿Se sube al tren? al otro me fui al tren, primera vez en mi vida que andaba en tren, el tren a vuelta de rueda, nos demoramos 6 horas en llegar a Ancud. Y de ahí otro carretón a la Normal. Claro. ¿Dónde está ubicada la Normal en Ancud? La Normal estaba en Aníbal Pinto, no, paralela a Aníbal Pinto, Almirante La Torre se llamaba. Almirante La Torre. Sí, ¿Eso queda más o menos cerca de qué? Paralelo a la entrada, se bifurca en una calle y una va por Aníbal Pinto y la otra por, hacia el este. ¿Cerca de qué? ¿Algún edificio público, algo? ¿Algún referente? Hoy día hay un liceo y hay un colegio agrícola ahí donde estaba la Normal. Ah, mire. Estaba relativamente cerca, en la misma calle donde estaba el hospital antiguo, que también tengo entendido que lo cambiaron de ubicación. Claro. Pero esos eran como los referentes. Uh-huh. Así es que, bueno, mi mamá ahí se debe haber quedado en casa de alguna pensión, algún hotel, y yo interna, y al día siguiente ya se tiene que haber vuelto ya sin todo este equipaje. Y partió solo. Claro, y yo ya partí mi vida interna, feliz, ¿sí? 6 años, pero de absoluta felicidad. Qué de lindo. hecho, cuando nos encontramos el año pasado, muchas compañeras en Ancud festejando el Día de la Normal, que es el 10 de abril. Ah, qué lindo que lo celebren. Todas coincidimos en lo mismo. Aquí vivimos los 6 años más felices de nuestra vida. Qué bonito. Los 6 años más felices de nuestra vida. Imagínate, no es menor. No. Porque No, pero posterga la familia, todo, la vida familiar, todo. Sí. Pero yo, o sea, mi madre parece que nos formó independientes porque ninguno, cuando salimos a estudiar, el tercero muy chico de 10 años, que yo sepa, ninguno le armó escandalera, quedar llorando, que quiero irme a mi casa, ¿no? Todos parece que nos prepararon para eso, porque yo nunca supe de una escandalera. Salimos los 5 hermanos a estudiar. O sea, los papás hacían malabarismo en ese tiempo para tener educando 5 hijos afuera. No menos. Pagando viaje, cuadernos, ropa, qué sé yo, internado, todo. Sí, pues. Claro. No, y yo nunca supe de mis hermanos que alguna hubiera... Bueno, mi mamá yo creo que nos habría apaleado también. Pobre que le hubiéramos armado una escandalera, Dios mío. Claro. No habría ido... Yo me quiero ir a mi casa, yo creo que desde aquí nos pesca palo y nos va a dejar. Está muy interesante, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Hemos estado conociendo un poco de sus abuelos, que usted viene de una formación de docente, ¿cierto? Sí. De sus dos lados, su madre. Sí. Pues debe haber sido un pilar muy fundamental en su vida porque la guió, muy ¿cierto? Grande. Mi y eso madre finalmente fue una persona... y de hecho, mi hermano, el tercero, nosotros siempre le achacamos la muerte de mi hermano a la muerte de mi mamá, porque murió su puntal, su piedra, su roca, y al poco mi hermano se desplomó y se fue. Mi hermano murió de 39 años. Qué pena, qué joven. Yo siempre le achaco a la muerte de mi mamá, o sea, era el roble que él tenía como para apuntalarse en la vida. Claro, porque no todos somos fuertes. No, para nada.
hay algunos hermanos más débiles que otros, y yo siempre achaco, yo digo, no, mi hermano murió por la muerte de mi mamá, que fue de un infarto tal como ella lo pidió. Siempre le pidió a Dios no estar enferma y no molestar a nadie. Ella quería morir. Dios se lo concedió, pero exactamente. Murió de un infarto, sin estar enferma y sin molestar a nadie. Exacto. Listo. Bueno, son partes y procesos de la vida que te hacen ser más fuerte también, ser más resiliente, ¿cierto? Sí, por supuesto. De todas maneras. Señora Teresita, usted cuando ya se educó, me cuenta que fueron los años más maravillosos de su vida. Bueno, las maestras de antes yo recuerdo perfectamente también, porque tuve la oportunidad de tener una maestra normalista, mi profesora de básica de primero a octavo básico, que le recuerdo con mucho cariño, Amalia Diedrich, siempre. Nos enseñó de todo, lectura, matemática, poesía, teatro, en fin, ella era una mujer demasiado histriónica. Sí. Yo creo que esa es la característica, porque también yo conozco a la tía Gia, tuve la oportunidad de conversar con ella, ¿cierto? Y ahora conversar con usted. También conozco a otros profesores normalistas. Una tía mía también estudió en aquellos años, vino a la... Y todos tenían que tocar algún instrumento, en fin. Era como un requisito. Era muy integrales. Son muy integrales ustedes. Absolutamente, siempre, porque teníamos que hacer gimnasia, educación física, o sea, teníamos que salir adelante a como de lugar. Y nosotros en Yingua traíamos unos equipos a competir aquí. Yo tenía una niña... Cuéntenos un poco su historia de maestra en Yingua. En Yingua. ¿Cuántos años trabajó ahí? Casi 8 años. Qué lindo. Y también muy contenta. Nunca protesté, qué sacrificio más grande, qué viaje más... Y en ese tiempo era botarremo y botavela. Imagínense. Era la única forma. Entonces no es como ahora que esas lanchas rápidas en 5 minutos están allá. No, o sea, ¿cuánto se demoraban? 2 horas y media, 2 horas, depende. Claro. Felices ahí, no, ni un problema. Siempre contenta. Qué lindo. Y yo me acuerdo de haberme ido siempre con 2 bolsos. Un bolso con mi ropa de la semana y otro bolso cargado de libros. Pues me leí una biblioteca casi completa de aquí. Al final no elegía. Le decía, en ese tiempo la atendía la Leontina Ormazábal, que era la parvularia. Un tiempo que ella estuvo a cargo de la biblioteca. Sí, pero como ella fue maestra también, ¿cierto? Sí, ella fue la primera parvularia que tuvo Chao. Qué lindo. La primera parvularia vino de Angol. Tengo la oportunidad de conocer a 2 de sus hijas, que son una maravilla. Claudia y María Eugenia. La Claudia, encantadora. Ambas. Yo la otra no, la chica la conozco solamente cuando me vino a recibir mi casa. Es un encanto de persona también. Me dijo, uy, qué casa más linda tiene, por Dios, qué gusto. Yo siempre pongo las cosas como, bueno, como a mí me parecen que pueden ser. Es que es maravilloso su casa. Este sillón, por ejemplo, cuéntenos una historia, porque es una maravilla. Yo quedé enamorada de este sillón. No, es que todo el mundo me dice, y en Santiago ocurre que los que restauran sacan los trabajos afuera a la calle, mientras ellos trabajan. Qué lindo. Entonces siempre me decía, don Jorge se llama, señora Teresita, lleve su sillón porque todos los días me lo pasan a comprar y yo de repente se lo voy a vender, me decía, de repente se lo voy a vender. Claro. Así que llévelo pronto porque si no se lo vendo. Dice que los autos se detenían. Está en venta el sofá que se ve ahí afuera. No, le decía, ese tiene dueño. No. ¿Cuántos años tiene este sofá? Este sofá fue de mi bisabuela. Imagínense. ¡Ay, qué lindo! De esta bisabuela que educó a sus hijas en la escuela de preceptoras de Puerto Montt. Se llamaba Juana Villegas, que a todo esto mi papá no la quería ni pintar. Nombrarle a su abuela Juana era como nombrarle al diablo. ¿Por qué? Era muy estricta, muy severa. Muy estricta y era tacaña. Dice que la única huerta, tenía una huerta maravillosa y aquí nadie pone candado a las huertas, que ella fue española. Entonces ella tiene que haber venido de una situación muy, muy tremenda, porque la huerta de manzana la tenía con candado y aquí ninguna huerta de este mundo le pone candado, porque si hay algo que abunda en Chiloé son las manzanas. Todo el mundo la regala. Cuando a mí me vienen,
pase a buscar, no le digo yo, si pase a buscar, si que con Pelú no nos vamos a terminar las manzanas. Claro. ¿Y qué vamos a hacer aparte de postre? Y mermelada. Claro, y mermelada, nada más. Entonces, y el resto si lo puede aprovechar otro en buena hora. Por supuesto. Mi madre era así. Bueno, este sofá era de mi bisabuela. ¿Cuántos años tiene? Tiene como 200 años, porque si hubiera sido de mi abuelita Pancha tendría 100 y tanto, pero fue de su madre, entonces tenía más de 200 años. Tiene mucha historia. Claro, ¿no? Y es tan maravilloso. Y resulta que don Jorge me dijo, yo cuando le conté, esto fue de mi bisabuela, me dijo, las maderas están estupendas, tiene para 200 años más o más. Cero apolillado, nada. Claro, nada. Qué maravilla. Entonces, y mi papá no sé por qué lo tenía arrumbado en una pieza, y cuando yo lo llevé a Santiago, como decía, hasta el chofer me dijo, esta señora media loca. Y porque estaba un poquito en ruina. Claro, estaba bien arruinado el pobre. Después a él mismo siempre me acuerdo, porque me dice, señora, y la coincidencia, a mí me tocó devolvérselo y no lo podía creer, me decía. Claro. Porque veía el sofá y no lo podía creer. Sí, pues. Qué lindo, ¿eh? Sí, harta historia tiene usted. Sí. Y en esa época, a ver, bueno, estaba recordando un poquito, yo me salí también, yo de repente soy un poco dispersa, pero soy muy dispersa. Pero está bien, me encanta. Usted es muy encantadora, señora Teresita. Además que siento que es una mujer muy culta. Gracias. Y yo fundamental. Para mí lo más importante en un ser humano es que sea instruido. Sí, yo también. Prefiero que no tenga nada, Lucas, pero que sea inteligente, que sea educado. Pero eso siempre digo a mi hijo, Pelú, porque él se crió en un ambiente educado. Claro, muy culto, o sea, intelectualmente y culturalmente muy rico. Yo sé que mis hijos se criaron porque su padre es un lector extraordinario, y donde siempre, donde ha estado, dice, pucha, porque Fernando en realidad era un libro, lo que le preguntaran, él lo sabía. Entonces, felizmente nosotros dos podemos conversar de todo, analizar la contingencia. Claro. Él me da un aspecto que yo no he visto, o yo le doy a él algo que él no ha visto. En fin, nos complementamos absolutamente en ese sentido. Entonces yo digo, Pelú le puede dar cátedra a un montón de gente aquí, y el pobre está sin pega porque ese tipo de cosas aquí no se valoran. No, por supuesto. No, el buen trato, sí, y el ser preparado, la verdad, aquí no se valora para cuesta. nada. Ser educado, la verdad, cuesta porque tiene un costo. Sí. Porque uno trata de ser muy profesional. Exacto, y lo toman desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Pero bueno, la vida tiene en todos ámbitos una recompensa, siempre. Espero. Siempre, sí, hay que obrar bien para que seamos bastante felices. A mí me interesa mucho, por ejemplo, cómo fue un viaje mientras usted tenía que viajar en esas travesías a la isla, sus clases, cómo las hacía, cuántos niños tenía. Cuénteme un poquito de eso. A ver, allá éramos 3 profesores, siempre cuando recién llegué éramos 2, pero al poco tiempo llegó un tercero, y mientras estuve allá fuimos siempre 3 profesores, y nos dividíamos los cursos de la siguiente manera. El primer año siempre era un solo profesor, porque como había que enseñar a leer y a escribir, y a leer y a escribir bien, comprensivamente, no como ahora que los niños no tienen idea lo que leen, porque esa es la verdad. No tienen idea de lo que leen. No entienden. Entonces, comprensión lectora no existe. No. El primer año siempre era un solo profesor. Segundo y tercero era otro profesor. Y cuarto, quinto y sexto era otro profesor. Entonces nos íbamos rotando. Claro. A mí de repente me tocaba el primero, de repente el segundo y tercero, y el cuarto, quinto y sexto. La Rosita Mancilla, ella fue mi alumna. Nosotros la incentivamos. ¿Y quién es? Es una colega que es muy católica,
que está todos los la domingos. Rosita, sí, un Vive a encanto. un paso de su trabajo, creo que te da Sí. 10 pasos y está en la puerta de su escuela. Sí, una y su señora muy marido también amorosa. es profesor, porque trabajó en Jingua y ella también llegó a trabajar allá a su misma isla, Ay, qué tengo lindo. entendido, y después al poco se vino para acá. Qué lindo. Ella fue alumna mía. En ese tiempo nosotros incentivamos a los niños a que salieran a trabajar porque sabíamos que su formación no tenía nada que envidiarle a las escuelas de Achao o la de cualquier parte del país. ¿Y ustedes los tres eran donde normalistas? fuera, Perdón, disculpe que sí, le interrumpa. los ¿Sí? tres. Ah, perfecto. Siempre. Yo trabajé con Santiago Torres, hermano, con Hugo García Ya. y Mario Aguilar, el único profesor culto que ha habido en Achao, es mi vecino de aquí, el único que ha tenido biblioteca, porque él invertía plata, de su plata, en comprar libros, Exacto. como yo. Bueno, eso cuento aparte. Entonces, primero trabajé con la Emilia, con su señora, la señora de Santiago, y Mario. Y después Mario se trasladó a Palqui y ahí jubiló como director. Un excelente maestro y excelente profesor y director y todo. Qué lindo. Preparadísimo. Lindo, además que es muy ameno conversar con usted. Gracias. Porque es encantadora, relata las Gracias. historias como en un teatro. Sí, gracias. Sí, es que eso habla muy bien de su lectura, por supuesto. Y de su formación de docente también. Bueno, y de la vida, Sí, ¿verdad? sí, Mira, a mí me gustaría con ustedes retomar también un poco el tema de cómo era el Achao antiguo, cómo se celebraban acá las actividades, Sí. el histórico, cómo era. El histórico. Yo siempre he admirado a mi pueblo y ojalá que la gente que viene de fuera lo valorara así. Porque, Por supuesto. mi pueblo culturalmente fue siempre muy rico. De hecho, aquí habían escrituras que se quemaron en la notaría cuando se quemó las oficinas públicas de 1860 y tanto. Imagínate. O sea, en ese sentido, ningún pueblo del centro de nuestro país tenía ¿Escritura? notaría o escritura de esa época. Lógico. Ya de esa época. A comienzos del siglo, o sea, estamos hablando 1903, 2, 10, qué sé yo, se imprimía un diario con un mimeógrafo que estaba en el Museo Antiguo de la Iglesia. Y también se quemó, ¿no? No, Ah, ya. estaba en una parte de la sacristía, porque esa iglesia tiene 2 sacristías, ¿cierto? Claro. La del lado derecho y la del izquierdo. Bueno, al izquierdo siempre se creó, cuando estaba el cura Oroz, creó un museo junto con el mayor Valdivia y empezaron a recolectar todo esto y ahí estaba una especie de mimeógrafo que tiene que haberlo traído Cristóbal Colón, con el que imprimían una hoja. Y esa se repartía gratis por el pueblo. Qué interesante. Esa época se hacía ese tipo de cosas. Periodismo. Gratis. Eso lo hacía la iglesia, ¿o no? No lo hacía, no tengo idea, no lo tengo claro, pero yo lo escuché siempre. ¿Y lo leyó usted en alguna oportunidad? No, cuando yo ya era niña ya no existía eso. Ah, perfecto, pero lo sabía Pero de historia. sabía de esta historia. Luz eléctrica y agua potable mi pueblo ha tenido, pero por la visión de un señor Borges que mandó a comprar una máquina a comienzos del 1900, igual 20 por ahí o 30 debe haber sido. Qué inteligente. Claro, tuvimos luz que se cobraba, pero de 7 o 8 de la tarde a 11 de la noche, a la hora más importante. Lógico. Así es que aquí alumbrado eléctrico hubo Siempre. 100 años atrás. 100 años atrás, yo creo, pues, sin mayor problema. En cambio, después cuando a mí me tocó conocer mi país en el centro, encontraba que los pueblos como el mío no tenían agua potable, algunos tenían recién electricidad y no lo podía creer, pues yo decía, mi isla ya en el último rincón del mundo y siempre tuvo todo este tipo de... todos los servicios. A todo esto se hacía harta vida social, mucho más que ahora, y la vida cultural era más rica en cuanto a veladas gratuitas y maravillosas con obras teatrales espectaculares, todos con actores aficionados, que después a mí me tocó ver muchas de estas obras en Santiago y no tenía nada que envidiarle
a lo que yo había visto en el pueblo. Qué lindo. Así puedo contar de la Mama Rosa, de ¿cómo se llama esta otra obra? Que recién les había comentado antes, que es famosísima. A ver. ¿Cómo se llama esta? Se nos olvidó. Sí, ahora se me escapó. Pero que yo la fui a ver con mi hija, me acuerdo, y la encontró maravillosa, una obra. Yo le dije, yo esta la vi cuando niña y gratis en mi pueblo, y no nada que envidiarle a esta que vemos aquí con unos actores extraordinarios del Teatro de la Católica. La viuda de Apablaza. La viuda de Apablaza. Que nunca se me olvidó, porque a mí me impactó tanto verla aquí que no se me olvidó jamás. Claro. Nunca. Y así con obras teatrales. ¿Y dónde las realizaban? En la Escuela 1, en el Salón de Actos de la Escuela 1, porque estos gimnasios gigantes que hay ahora no existían. No existían y no prestan la utilidad que prestó por diseño el gimnasio de la Escuela 1. Era el Salón de Actos con un proscenio ahí donde se desarrollaban unas veladas maravillosas. Las fiestas de primavera. Las fiestas de la primavera. Yo fui una reina de la primavera. Qué lindo. Hay fotos ahí que yo ni tengo porque me las robaron. La Bernardita Yersun se fue con mis fotos. Pero parece que después el curita rescató unas pocas o se las habría regalado al padre, y ahí las vi después, de repente veo mis fotos. ¿Y de quién son estas? Del padre que las prestó. Qué bueno. De algo servirán siquiera. Qué mal. Bueno, pero ya pasó. Sí, por supuesto. Y participaba el pueblo completo. Sí, ¿y cómo era? Ahí no se restaba, pero nadie. Qué lindo. Eran en noviembre normalmente, y unas fiestas maravillosas. Hacían carros alegóricos. Carros alegóricos, pero maravillosos. Y se disfrazaba medio mundo. O sea, yo le hablo del director del hospital, de la señora del director del hospital, gente de afuera. Participaban todos mezclados entre ¿Y era por barrios? ¿Cómo funcionaba? La verdad es que las candidatas, el magisterio siempre presentaba a su candidata, algún club deportivo, en fin, los que quisieran. Las instituciones. Claro, presentar sus candidatas y, ganaba ahí el que ponía más plata nomás. Lógico. Así es que, como digo, una fiesta maravillosa. Precioso. Yo recuerdo los bailes en el salón. ¿Dónde eran? ¿En qué salón? También todo era en la Escuela 1. ¿Y en el salón de bomberos antiguo que contaba? También habían fiestas muy lindas. Pero, por ejemplo, la fiesta de la primavera, la velada de la fiesta también eran en la Escuela 1, y el baile también fue en la Escuela 1. Y era elegante, ¿o no? Era claro, porque había que ir con las mejores tenidas. De etiqueta. Claro, con las mejores tenidas. Bueno, la reina no tenía problema porque tenía que aparecer con su vestido blanco donde fuera. Claro. A todos íbamos de visita al hospital con toda la comitiva. ¡Qué bonito! Allá nos esperaban con un cóctel. Después íbamos a la población. Yo me acuerdo de haber visitado harto, y todo con el séquito completo. Todo el mundo nos acompañaba, sí, era muy lindo. Qué interesante. Era muy lindo. Era una comunidad. Pero absolutamente. No como hoy día. Es muy diferente. O sea, yo tengo... Hoy día a la semana en el colegio participamos 3-4 apoderados, claro, y será. Ese sería todo. Y no va nadie. No, claro. No. Qué pena. Ahí las fiestas de la primavera eran maravillosas. Yo tengo... O sea, todavía en alguna parte deben quedar 2 o 3 fotos, porque la mayoría se perdieron, pero testimonios de la visita al hospital, a las poblaciones. A la población en ese tiempo existía solamente la Abraham Lincoln, que la donó Estados Unidos después del terremoto. ¿En serio? Sí. ¿Acá quedó muy destruido el pueblo? No se notó, porque resulta que aquí las casas de madera tienen una resistencia extraordinaria. Lógico. Y no se produjo el maremoto que hubo en Ancud, que se llevó un barrio que se llamaba el barrio La Arena, que era como estado completo. Era como si se hubiera barrido. Yo lo vi, porque ya estábamos
estábamos arriba en un... ¿Usted ya estaba estudiando? Yo estaba en Nancú. Ahí, él le tocó el terremoto. Claro, era un día domingo, así que estamos fuera de la normal. Afortunadamente. No, yo creo que la normal resistió perfecto, así que no daba como lo mismo. Ya. Ahí se murió un primito mío, que era de aquí de Achao, que lo aplastó un bloque saliendo del teatro, del cine. El cine se vino abajo y murió un niñito de Quellón y mi primo, Memo, Emerson Torres. Tenían 12 años los dos niños que murieron. Qué triste. Tremendo, 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 porque resulta que en ese tiempo los caminos cortados, mi tío tenía los medios, tenía ya vehículo en ese tiempo y no podían ir hasta el pasaje nomás porque no podían pasar más allá. Lógico. No podían. La tierra se partió, ¿no? ¿Cómo quedó todo destruido? Fue, pero yo vi caer parte de la catedral, la intendencia, todo lo que se venía abajo y después los carabineros y bomberos a los cerros que viene el mar. Pues en ese tiempo nada de... Y no se esperaba como ahora, cuando murieron 50 años después fue el descalabro. Y 50 años antes no pasó nada porque avisaron con tiempo y todo el mundo se fue a los cerros. Y nosotros vimos cómo vinieron esas olas gigantes y arrasaron todo. Se fueron algunas personas, pero porque se quisieron ir en las casas. Claro. Las casas flotando parecían cajas de fósforo como los llevaban el mar. Ay, qué lamentable. Claro, porque las casas flotaban si se las llevaba completitas. O sea, un barrio completo lo dejó como esta alfombra. Ay, nosotros un mes y medio después, 2 meses después, cuando ya volvimos a retomar los estudios, y fuimos a visitar el barrio La Arena, no lo podíamos creer, porque creo que había quedado una taza de esas de baño que tiene que haber estado, pero prendía machete ahí, y era como si no hubiera existido jamás una casa. En cambio, en Castro se veía más destrucción. ¿Por qué razón? Porque después del terremoto se produjo un incendio salvaje y se quemó la calle Blanco completita. Ahí fueron incendios y se destruyó todo. Claro, lo que no se llevó el terremoto se lo llevó el fuego, el agua. Exacto. O sea, en Ancú estuvo el maremoto. Claro. Y en Castro fue el incendio. ¿Y acá? Acá poco. Aquí no, porque el maremoto... por eso cuando empiezan estas escandaleras que dicen que va a salir el mar, yo sé, porque un geólogo, que debe haber sido el único que había en la Universidad de Chile en ese tiempo, vino como 3 meses después y casualmente vino con un pariente y almorzó en mi casa. Y yo no me olvido nunca que contó, que dijo que aquí por ser mares interiores y lleno de islas, jamás iba a haber un maremoto como el que nosotros vimos en Ancú. Mira. Así que cuando a mí me hablan de aquí, que hay que arrancar zonas de escape, yo cierro mi portón y a mí no me molesta nadie, porque a mí no me saca nadie de mi casa. Yo sé que el mar, aparte de que si hay un terremoto como el del 60, que no creo, porque ha sido el más grande que ha habido, y en ese tiempo que vino una olita que subió, que creció el mar más de lo normal. Eso fue todo. Claro. Pero ola, no. Ya, no. Aquí está tranquilo. Aquí fue muy, muy tranquilo. A mi mamá aquí, que teníamos un inmenso caserón, enorme, porque mis papás sí que tenían una casa grande, no se les quebró ni una taza. Nada. En cambio yo el terremoto que hubo ese día de la Pascua, yo sujetando los muebles en pijama con una zapatilla y la otra así que no me alcancé a poner, venía sujetando los muebles para que no se me cayera ni una taza, ni un vaso, Claro. Y ahí sujetando pasé todo y decía, mientras le gritaba a Pelú que bajara, yo dije, este es terremoto, hijo, no es temblor, baja. Y como yo no sabía si esta casa iba a resistir o no, baja y ponte en el lintel de la puerta. Pues yo pasé todo el rato sujetando a mi taza. Eso le importaba más que su vida. Ay, qué increíble. En mi dormitorio, me acordaba siempre, porque yo siempre le decía a Pelú, de repente va a haber un temblor aquí, y saqué todo el tiempo. Antes había sacado una fuente, su cristalería, y toda la cuestión que había dejado arriba. Claro. Dije, no, esto si con un temblor grande se va a venir todo abajo y si me paso por aquí capaz que me mate. Así que lo saqué todo.
pero las tazas y los vasos, eso obviamente están ahí han estado siempre en el mismo lugar. Claro. Y volé a sujetarlos, así que no se cayó, pero nada. Señora Teresita, No. me encanta, creo que usted tiene mucha historia, pero ya debemos ir finalizando, agradecer que nos haya contado parte de su historia, de su vida. Faltó quizás muchos otros temas porque usted es una biblioteca viva. Para mí, en realidad, también muy grato porque yo pienso que las cosas lindas de aquí se tienen que recordar. Y ojalá que todo el mundo las proteja, las cuente, las cuide, porque yo amo mucho. Que valoren sus tradiciones, que no las pierdan, se sientan felices y orgullosos de todas maneras. Por ejemplo, cuando a mí me dice, mis hijos se criaron en Santiago y son todos buenos para los milcaos, los curantos, los chapaleles, porque yo los formé, o sea, es como tú formes a tus hijos. Lógico. Porque aquí un día hablando con unas personas de aquí, le dije, la cazuela chilota esta de los mariscos secos es mi favorita, es mi favorita. Uh-huh. Mi hijo, la Pepi y Fernandito, muy buenos para la cazuela chilota. Yo cuando me volvía en los veranos, partía con mis paquetes de cholga seca. Y para Semana Santa, normalmente en vez de ir a buscar pescado, yo hacía mis ricas cazuelas y todo el mundo se las limpiaba. Claro. Ay, me decía una, mis hijos no las comen, mis hijos no las comen. Yo decía, no puede ser. No puede ser, los míos las comen todas. Y a una amiga, que también fue chilota, la Nana Borges, que su papá fue el primer agente del Banco del Estado de Castro en ese tiempo, que era toda una autoridad. La Nana cocina maravillosamente y yo le llevaba también mariscos secos. Y cuando hacía cazuela de marisco, nos convidaba a mi marido, a mí, qué sé yo, vengan a comer hoy día porque tengo cazuela chilota. Entonces en una olla le guardaba a mis hijos para que yo a las 12, 1 de la mañana, cuando terminamos de comer nosotros, le llevara y la Pepi me estaba esperando. Mami, ¿me trajiste cazuela? Me decía, ¿me trajiste cazuela? Y a las 1 estaba comiendo ahí fascinada comiendo cazuela chilota. Entonces es como uno los forma, o sea, ellos están acostumbrados a comer la tortilla de papa, todos los chilotes, porque yo los formé así, o sea, valorando todas mis comidas, y en Santiago yo las hacía exactamente igual. Exactamente, los churrascos es el churrasco nuestro, no es el churrasco que va a comer uno al restaurante, no, por supuesto, a la sanguchería, el churrasco de carne con tomate, palta o porotos verdes. El pancito, la harina. Claro, es la masa frita que uno hace en el sartén, ese es el churrasco nuestro. Claro. Entonces, bueno, ha sido un agrado dar las gracias por que nos dé este espacio, nos abre su corazón, su hogar, su historia, ¿verdad? De verdad, yo estoy encantada. Así como la considero una mujer muy inteligente, principalmente. Gracias. También distinguida. No, yo, como digo, yo quiero mucho a mi tierra y por eso yo creo que lo hago para que la gente escuche cómo era antes este pueblo. Éramos como 1500 habitantes, nos conocíamos todos, todo el mundo se saludaba, no como ahora, porque mi hijo saluda y ni le contestan, normalmente a veces ni le contestan. Entonces yo digo, ¿tú conoces, sabes quién es? No, me dice, no tengo idea, pero él saluda. Le contesten, no le contesten, pero él saluda. Entonces claro. Digo, tú te pasaste, porque yo ahora ya me acostumbré y saludo solamente a la gente que conozco. O sea, estoy con la mentalidad nortina, le digo yo, ya no, porque antes nos saludábamos absolutamente todos. Bueno, porque nos conocíamos. No se pierde todos. nada. Sí, ¿cierto? Exacto. Eso es algo una que sonrisa, está quedando gratis y no cuesta nada. No cuesta nada. Así que así es la cosa. Bueno, un mensaje que quiere... La verdad que feliz de
no sé, no creo que sea un aporte, pero ojalá lo fuera. Y feliz de contar mis vivencias y mis experiencias que han sido siempre muy gratas y para mí valiosísimas. Para mí, en realidad, siempre se las cuento a mis hijos, espero contárselas a mis nietos también. Bueno, y feliz y muy agradecida que me hayan considerado. Para mí es un encanto, la verdad, un para gusto, nosotros. Un placer. Sí, ni un problema. Gracias, señora Teresita. Que estoy dispuesta sin ningún problema. Contarnos tan, bueno, queda pendiente quizá su agrupación que tiene. Sí, no, yo ahora feliz porque ya pronto, la otra semana ya me pongo en campaña firme para preparar nuestro día. Que en el día del profesor. El día del maestro. Nosotros los jubilados nos reunimos aparte. Ya como está todo medianamente organizado, esperamos esta semana ir a hablar con el padre que espero nos acompañe al cementerio a rezar por nuestros. ¿Van a hacer una romería? Claro. Qué lindo. Que nunca se ha hecho. No, pues. Nunca se ha hecho una romería. Don José los va a acompañar. Nunca ahora. Sí, por supuesto. O sea, para los sí, para que lo vea toda la comunidad. Yo encuentro que es, y que han entregado tanto, por porque supuesto. Han sido profesores. Los maestros son lo más valioso que tiene este mundo, la sociedad. Exactamente, sí. Porque sin ellos, ¿qué? Nada. No hay ningún progreso, no hay nada de nada. Entonces, es lo menos que se merecen. Esperamos comprar y encargar una tremenda corona, que es lo menos que pensamos dejarla ahí en el centro del cementerio para todos nuestros. Qué lindo. Maestros que ya han partido. ¿Y eso cuándo lo quieren realizar? Mi mamá, mis abuelos, un montón de parientes. Así es que ahí yo soy parte interesada, la verdad. Qué lindo. Claro, exacto, porque tía. ¿Cuándo lo van a hacer? El 16, el mismo día del maestro. Ya, y en la mañana, en la tarde. Esperamos que a las 12, que el padre nos acompañe a las 12 y después con eso volvemos todos al almuerzo. Un almuerzo. Sí, nos vamos a tener. ¿Y por qué optamos por el almuerzo? Porque hemos invitado a nuestros colegas de las islas. Qué lindo. Los jubilados. ¿Cuántos profesores hay acá? Aquí tenemos en nuestra lista como 40, pero 30 que participen ya nos damos por feliz. Por supuesto. ¿Y 40 profesores jubilados hay ahora, actualmente, ahora, vivos? Momento, más. No te puedo creer. Qué maravilla. Porque lo hemos convidado a todos, pero no todos aceptan participar, porque unos porque no les gusta, porque son más sociables, menos sociables, pero tenemos un grupo más o menos de 30. Que esperamos contar con ellos para el almuerzo y pasarlo bien. Disfrutar. Y disfrutarlo. Qué lindo. Merecido lo tienen. Sí, yo pienso que sí. Sí, qué bonito. Y la otra que a mí me gusta contar porque soy la única piloto ay, sí, verdad, se me había escapado. Del Club Aéreo de Castro que ha tenido hasta ahora. ¿Usted voló aviones, avionetas? Era piloto civil. Wow. Fui piloto civil por varios años. Y está mi foto en el Club Aéreo de Castro. En el Club Aéreo está mi foto. Qué lindo. Claro, pues yo fui piloto civil. Estoy hablando fuimos en un raid una vez a Punta Arenas y me tocó llevar el avión con mi instructor, sí, porque ¿y cómo aprendió? Pagando el curso en Castro. ¿Ya? O sea, como yo tenía a mi abuelita ahí, para mí ir a Castro era como cambiarme de casa nomás. Lógico. Porque la mamá de mi mamá vivió por años en Castro. Todavía está la casa de mi abuelita, una casa muy linda, frente a la del doctor Tapia, que era un sector muy lindo, a una cuadra de la plaza. Cuando se sigue de... ¿Cerca del terminal? No. De la plaza de armas de Castro. Sí. Por el lado opuesto a la iglesia, en diagonal a la iglesia. Ya. Donde estaba antes una tienda que se llamaba La Frontera. No sé si todavía sigue en la esquina. No, es donde está la caja de compensación Los Andes. ¿Ya? ¿Lo ubican? Sí. De ahí para allá estaba la casa del doctor Tapia y frente a la casa del doctor estaba la de mi abuelita Clarisa, que todavía está. Mire. Una casa que todavía está. Ahora está en poder de unos primos. Ya, cerca de la PDI por ahí, ¿no? Claro, cerca de la PDI, sí. Exactamente. Creo claro, que del Servio, de todo eso. Sí, exacto.
exactamente, ahí está la casa. Entonces, para mí, los fines de semana yo era profesora aquí y pasaba aquí a dejar mi bolso, a buscar ropa y me iba, porque aquí antes habían 2 horarios para ir a Castro, a las 7 de la mañana, 7:15 de la mañana, y a las 4 de la tarde. Entonces los viernes, como nosotros podíamos salir temprano, pues nos sacábamos la mugre trabajando de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde más o menos. Claro. Entonces nos podíamos venir un poco antes y yo alcanzaba a venir a dejar mi bolso, mis cosas, partía con otro y me iba con otro bolso y otra ropa y me iba a Castro. Y estudiaba, o sea, y hacía los cursos sábado y domingo, el domingo los sábados en la tarde o domingo en la mañana ya me venía para poderme ir a la isla los domingos a mediodía, porque después no teníamos ninguna opción los lunes. ¿Y en ese raid? No era una opción. Hicimos un raid a Punta Arenas, en que a mí me tocó llevar el avión de Coyhaique a Chile Chico, y era la primera vez que llegaba una piloto mujer. ¡Qué emocionante! Me hicieron harta laraca, harta escandalera. O sea, porque estoy hablando de 50 años atrás. Po. ¡Qué maravilla! No era. ¡Qué lindo se haber visto! No, yo me sentía... Bueno, era feliz arriba volando. Era ¡Qué una maravilla! Felicidad, sí. Que mi hermano, tenía un hermano de mi padre que también fue general de la Fuerza Aérea, y mi hermano fue piloto de la Fuerza Aérea, y él se fue jubilado como coronel de la Fuerza Aérea, el que viene todos los veranos aquí a mi casa, que es igual que yo, que nunca dejaba un verano en su vida, porque aunque vayan, bueno, él conoce el mundo entero, pero yo también viajaba mucho, y siempre que viajábamos con mis hijos pasábamos a buscar el auto y al otro día partíamos a Chao, porque las verdaderas vacaciones, aunque hubiéramos ido a Punta del Este o Montevideo, donde fuéramos, a Brasil, las otras vacaciones, las verdaderas, eran aquí. Así que donde llegáramos pasábamos a buscar el auto y al otro día partíamos a Chiloé. Qué lindo. Siempre era así, siempre. Qué lindo como quiere su pueblo. Sí, siempre. Y que siento que hay gente que dice, no, esa señora es de afuera. Falso. Sí, no. Y usted lo adora y lo conoce más que nadie. Y la otra vez pasamos las raíces, a un restaurante con la Ana Rosa. Y dice, y conversando, ¿y usted de aquí? Sí. Usted no, pues me dijo. ¿Qué? Disculpe, digo yo soy nacida y criada aquí, yo soy de Chiloé. No lo parece. Sí, le dije yo soy de aquí. Me indigno cuando me dicen, no, parece que usted no es de aquí. No, sí, soy de aquí. Soy de aquí. Entonces así vamos finalizando con su interesantísima historia de vida. Qué mujer más valiente, más osada. Bueno, usted tiene muchas vetas más que ahora yo creo que dan para otro programa, porque tiene muchas aristas por ahí que faltan. Como piloto, en realidad, un raid a Punta Arenas, que mi hermano dice que cuando lo cuenta no lo pueden creer, porque en esa época 3 aviones o 4 aviones chicos volamos hasta Punta Arenas. No es menor. En ese tiempo, yo me acuerdo que pasamos a hacer benzina donde había una pista que la ocupaba la Fuerza Aérea, y había un radiocontrolador que era también de la Fuerza Aérea. No llegaban otros aviones. Lógico. Y ahí, Cerro Guido se llamaba. Y ahí al frente estaban las Torres del Paine, y nosotros las teníamos ahí cuando nadie hablaba, porque hoy día las Torres del Paine son lo máximo. Sí, pues. Y todo el mundo, bueno, yo lo conocí hace más de 50 años atrás y lo estuve ahí porque nosotros aterrizamos y teníamos las Torres del Paine ahí. A un paso. Y decía las Torres del Paine y veíamos esos colores y eran impresionantes, y después con los años, pasaron 10 o 20 años, que recién, las Torres de Paine, y Dios mío, yo las vi hace como 20 y ahora como 50 años atrás, las tuve ahí a mano. Cuando aterrizamos en Cerro Guido y pasamos a cargar los aviones de combustible. Qué interesante. Porque era una pista que era para eso nomás, para cargar los aviones de la Fuerza Aérea, y cuando autorizaban algunos civiles. Qué bonito. Y como se había pedido ya tuvimos que pasar por el lado argentino y pedir la autorización
a ciertas, no sé cómo sería en ese tiempo, porque el presidente del club y el gerente, que era mi instructor, don Samuel Ulloa, que eran unos pilotos extraordinarios de Ancud, ellos se ocupaban de toda esta cosa como administrativa en realidad. Lógico. Y bueno, porque para pasar al lado argentino había que pedir autorización. Sí, pues. Así que ahí yo veía unas pistas, unas carreteras, todo desolado y unas carreteras, y por nuestro lado no había puro monte nomás. Pues. Claro. Claro. ¿Cómo van los avances? ¿Cómo van los avances? Sí. Bueno, señora Teresita, muchas gracias por este espacio, este momento. Yo feliz de haber grabado hoy día junto a usted este capítulo de Voces y Facetas de Mujer, que yo sé que sin lugar a dudas va a marcar trascendencia. Van a estar todos muy contentos de oír su historia, de cómo fue el pueblo antiguamente, de lo que se está perdiendo. Exacto. ¿Cierto? Bueno, la gente antigua, respetuosamente lo digo, que tiene más experiencia, sí, por sí. supuesto, nos pueden llenar de toda su sabiduría. Así es. Y que ojalá... Y que nadie la aproveche, lo encuentro un desperdicio, la verdad. Sí, por supuesto. Sí, qué pena que nuestros no se abuelos y nuestros adultos mayores son unas bibliotecas vivas. Sí, yo siempre valoré mucho mis abuelas, que yo ahora las admiro, porque yo digo, ¿cómo mujeres solas? Porque ellas salieron adelante. Con 5 hijos cada una. Por supuesto. Quedaron solas y pudieron salir adelante. Ejemplos, lo más pues. bien, exacto. Y eso es lo que uno rescata de las mujeres. Pancha, ella tenía educación. Claro. En cambio, mi abuela Clarisa, siempre digo, sabía leer y escribir, cuarto básico, si es que la escuela de Coñab llegaba hasta tercero de haber tenido, porque Lógico. Ese tiempo se tenía. En cambio, mi abuelo, con una visión, tenía a mi mamá y a mis tíos, todos estudiando aquí en Achao en pensiones. Por ejemplo, mi mamá estuvo en la casa de don Gabriel Pacheco, que era el director de la escuela 1, y ella estudiaba en la escuela 2. Ellos vivían en la esquina de la plaza, al lado de la municipalidad, eso que después compró la municipalidad. Ahí tomaba la pensión mi mamá con su hermana, y mis tíos, no sé si... Era una casa maravillosa, claro, con un tremendo salón. Exactamente, sí. Eso. Bueno, la casa de mis papás también aquí eran más de 400 metros cuadrados. Qué linda. Yo lo descubrí cuando la desarmaron, porque a mí, como me cobraron por desarmarla, que fue la única chaína que ha pagado por desarmar una casa, me cobraron hasta el último metro cuadrado. Nadie más ha pagado por desarmar sus casas, pero a mí me la cobraron. Si no, no me permitían construir esta. Así es que ahí descubrí que mi casa tenía más de 450 metros cuadrados. Qué increíble. Claro. Si no iba a saber que mi casa era tan grande. Yo sabía que era una inmensa casa, porque tenía como 18 piezas, pero nunca me imaginé que eran como 450 metros cuadrados. Qué increíble. Inmensa. Esta es un tercio de esa, un tercio. Si el cañón de la cocina todavía está ahí, mi casa daba a la calle. Ya. Y el caño de la cocina todavía está ahí. Nosotros tenemos que andar como 15, 20 pasos para llegar al caño. O sea, era toda esa... Entonces era la cocina. O sea, la cocina era como... Debe haber llegado hasta por ahí más o menos, porque el living comedor partía ya de la muralla. Era inmenso. Un salón. Sí, mi mamá hizo una fiesta cuando salí reina de la primavera, y 150 personas cabían como si nada. Qué maravilla. Como si nada. Un gimnasio. Claro. Qué bonito, qué pena que se pierdan esas casas tan lindas, esos patrimonios. Es que restaurar mi casa me costaba como dos casas nuevas, entonces ¿de dónde pecatarme? Allá no había dinero para restaurar. Sí. Así que obligaba a cerrar los ojos. Uy, Pelulo lloró yo también cuando la desarmaron. Imagino, toda su historia. Claro, exacto. Pero se fue nomás, pues listo. Lógico. Ya no había nada que hacer. Bueno, así vamos finalizando esta linda historia esta tarde. Los invito a que nos sigan viendo en Voces y Facetas de Mujer. Muchas gracias por todos sus buenos comentarios, por este espacio tan humilde que tenemos, pero que creo que va creciendo cada día más. He ido descubriendo mujeres encantadoras y maravillosas que tiene este pueblo y sus alrededores también. Espero seguir conociendo más mujeres
porque siento que en ellas está mucha la sabiduría y todo lo que somos nosotros, sus nietos, sus futuras generaciones tienen que aprender de sus abuelas, de sus madres y respetar también sus tradiciones. Espero sin lugar a dudas. que así sea. En la medida que uno les enseña a valorar lo que fueron sus abuelos, todos sus antepasados, yo creo que, bueno, hay un refrán muy cierto que dice, quien no tiene pasado no tiene futuro. Entonces yo siempre les conté de sus tíos, de sus abuelos, de sus bisabuelos, cómo era cada uno, lo que yo recordaba, siempre se los he ido repitiendo una y otra vez, para que quede, pero grabado a fuego, le digo yo. Claro. Bueno, señora Teresita, muchas gracias, pues. Gracias a ustedes.